Probablemente el nombre de Roy Benavides no te diga absolutamente nada. Es más, puede que nunca hayas escuchado hablar sobre él. Sin embargo, para el 40º presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, este nombre significó demasiado. Roy Benavides nació en Texas en el año 1935. Vivió una infancia realmente dura, ya que cuando apenas era un niño perdió a sus padres y se vio obligado a crecer en casa de unos parientes suyos. Durante su adolescencia, tuvo que dejar la escuela para trabajar en campos de cultivo de remolacha y algodón. Simplemente pretendía hacer todo lo posible para ayudar a su familia. No obstante, al cumplir 18 años, tomó la decisión de abandonar su ciudad natal. Sentía la necesidad de hacer algo mucho más importante con su vida y por eso optó por alistarse en el ejército de los Estados Unidos. No tardó mucho en destacar entre sus compañeros y al poco tiempo pasó a convertirse en alumno de la Escuela Aerotransportadora Americana, donde logró formar parte de la famosa infantería de paracaidistas conocida como la 82ª División. Su vida había dado un giro de 180 grados, pero lo que nadie sabía era que su aventura no había hecho más que empezar. En octubre de 1964, Roy fue uno de los 125,000 soldados enviados a Vietnam. Su destino estaba a punto de cambiar. Durante una operación secreta en la que tuvo que vestir como el enemigo, Roy pisó accidentalmente una mina terrestre oculta en mitad de la jungla. No había nadie con él en aquel momento, pero afortunadamente, un pelotón de marines estadounidenses apareció de la nada. Sin embargo, al acercarse a él, se percataron de que su uniforme no era como el suyo, por lo que lo más sensato era dejarle morir. Todos pensaron lo mismo, excepto un soldado cuya curiosidad le llevó a acercarse nuevamente a él y descubrir que realmente ambos pertenecían al mismo bando. Si no hubiese sido por aquel compañero, Roy probablemente habría muerto, pero sobrevivir a aquella explosión tampoco fue una buena noticia. Al parecer, sufrió una importante lesión en la médula que le impediría volver a caminar de nuevo. Pero en contra de la recomendación de los médicos, comenzó una rehabilitación forzada para volver a caminar cuanto antes. Deseaba volver a Vietnam lo antes posible. Un año después, Benavides no solo se había rehabilitado, sino que no paró de remover cielo y tierra hasta que logró que le diesen una audiencia con un tribunal médico y así conseguir su alta médica. El pacto con el doctor era sencillo. Si conseguía atravesar la habitación andando, se le concedería el alta médica. Benavides no solo cruzó la habitación, sino que salió hasta el jardín. Esta vez, Roy fue destinado al norte de Carolina, donde se le prohibió realizar cualquier tipo de actividad física. Ahora, su nuevo objetivo era formar parte de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos y, sorprendentemente, alcanzó su nueva meta. No obstante, 4 años después de aquel fatídico accidente que casi le cuesta la vida, Roy fue destinado por segunda vez a Vietnam. Todo volvía a ser como antes, hasta que un día, mientras disfrutaba de su día de permiso, escuchó por medio de una de las radios de su campamento la llamada de socorro de un soldado de las Fuerzas Especiales. Se trataba de un pelotón de 12 soldados de las Fuerzas Especiales Americanas que había sido rodeado por el fuego enemigo. La situación era desesperante. De repente, el sonido de los helicópteros rompió el silencio de la jungla. Benavides corrió hasta la zona de aterrizaje y, para su sorpresa, todas las aeronaves se encontraban llenas de agujeros de ametralladora. En su interior, muchos miembros de la tripulación yacían sin vida, mientras que muchos otros se encontraban gravemente heridos. Todo parecía apuntar a que aquellos helicópteros formaban parte de una operación de rescate que tenía como objetivo rescatar a los 12 soldados en peligro. Sin embargo, la lluvia de balas desde el suelo era tan densa que estuvieron cerca de ser derribados, algo que empeoraría notablemente la situación. Benavides convenció al piloto de uno de aquellos helicópteros para no retirarse y seguir avanzando hacia lo que iba a ser un derribo casi seguro. Sin embargo, la situación era tan delicada que decidió abortar la misión. Aún así, Roy insistió y logró convencerle para que le dejara a unos 75 metros del equipo en peligro. Al llegar a tierra, salió del helicóptero como alma que lleva el diablo. Roy comenzó a correr hacia el equipo aprisionado, siendo herido tanto en la cara como en la cabeza por el fuego enemigo. Pero aquello no le impidió llegar hasta sus compañeros y curar sus heridas, facultando a sus miembros seguir combatiendo hasta que llegasen refuerzos. El apoyo aéreo llegó, y finalmente todo el grupo pudo alejarse hasta una zona de extracción.
Entre los fallecidos se encontraba Leroy Wright, líder del pelotón y mejor amigo de Roy. Benavides cargaba con su cuerpo cuando, de nuevo, fue alcanzado por 2 disparos y varias esquirlas de granadas de fragmentación que continuaban arrojando los conocidos como Viet Cong. El ataque fue tan agresivo que el piloto del helicóptero que les estaba rescatando fue mortalmente herido, por lo que fue imposible evitar que la aeronave se estrellara con Benavides y parte del equipo dentro. La operación de rescate parecía no tener fin. Pero los milagros existen y Benavides sacó fuerzas una vez más. Salió del helicóptero siniestrado para establecer un perímetro de defensa en torno a él, mientras que los compañeros que lograron sobrevivir al accidente cubrían sus movimientos. Por fin, la ayuda aérea volvió de nuevo en su busca. Cuando llegó el apoyo aéreo, los soldados lograron embarcar de nuevo en los helicópteros de rescate, quedando Benavides en último lugar. Sin embargo, los Viet Cong lograron sobrepasar el perímetro y uno de ellos se abalanzó sobre Roy. Lejos de terminar con el pequeño titán, estos soldados de frentes distintos lucharon cuerpo a cuerpo, dejando a nuestro héroe mal herido tras haber sido apuñalado y haber recibido un golpe en la cabeza que, una vez más, casi le cuesta la vida. Aún así, acabó con la vida del enemigo y comenzó a cargar a los heridos que quedaban, así como proteger la posición para que ningún otro Viet Cong lograse traspasar el perímetro. Es más, durante su defensa, logró matar a otros 3 Viet Congs más. Finalmente logró embarcar en el último helicóptero que quedaba y salir de la zona, no sin antes haberla reconocido para no dejar ningún material clasificado a merced de los vietnamitas. A su llegada a la base, los médicos encontraron en Roy un diagnóstico realmente sobrecogedor. En aproximadamente 6 horas de combate, había recibido 37 impactos de bala por todo su cuerpo, además de haber sufrido graves quemaduras por culpa de las granadas y numerosas lesiones. Prácticamente fue declarado muerto por los médicos de la base. Sin embargo, cuentan los que asistieron a la escena que, cuando el segundo de los doctores estaba cerrando la cremallera de su bolsa funeraria, Benavides le escupió en la cara. Sorprendentemente, aún no había llegado su hora. Roy Benavides volvió a recuperarse de sus heridas y siguió sirviendo en unidades de primera línea, siendo herido otras 5 veces más. Así era el carácter indomable de este auténtico héroe de guerra. No fue hasta pasados 13 años cuando finalmente fue condecorado con la Medalla de Honor de Congreso por el mismísimo Ronald Reagan. Brian O'Connor, miembro del equipo de las Fuerzas Especiales a las que Roy intentó proteger con su vida, fue el encargado de contar su historia en aproximadamente 10 folios. Fue el propio Reagan el que, en sus palabras, declaró que si la historia de este soldado hubiese sido el guión de una película, sería tan heroica que nadie la habría creído.